Buenos días, ¿se me puede escuchar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dayana? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, listo. Entonces, les comparto mi pantalla. A ver. Ujú. Entonces, así como en las ocasiones anteriores, en donde hacíamos un ejercicio, ¿no? Como para calentar el cerebro, ¿sí? Un poco de calentamiento mental. Aquí les he traído uno nuevo, ¿sí? Les explico lo que tienen que hacer en este ejercicio. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Aquí lo que tienen que hacer es leer el color y no la palabra. Por ejemplo, ¿no? En el primer caso vemos rojo. No van a decir rojo, van a decir azul. En el siguiente caso vemos que dice verde, pero no van a decir verde, van a decir rojo, ¿sí? Van a leer el color. Ese es el objetivo, ¿sí? A ver, comencemos pues, ¿sí? Un par de minutitos. A ver, sería, ¿no? Azul, rojo, verde, blanco, rojo, verde, naranja, azul, morado, amarillo, blanco, verde, morado, azul, rojo, azul, marrón, amarillo, naranja, morado, rojo, azul, verde, blanco, morado, negro, amarillo, marrón, rojo, naranja, azul, negro, verde, amarillo, blanco, rojo, morado, negro, azul, amarillo, negro, verde, marrón, rojo, blanco. ¿Sí? Seguimos a la siguiente página. Naranja, azul, negro, verde, amarillo, blanco, rojo, morado, negro, azul, amarillo, negro, verde, marrón, rojo, azul, rojo, verde, blanco, rojo, verde, naranja, azul, morado, negro, amarillo, marrón, rojo, blanco, amarillo, blanco, verde, morado, azul, rojo, azul, marrón, amarillo, naranja, morado, rojo, azul, verde, blanco y morado. ¿Sí? A ver, ¿qué tal les fue? Este ejercicio recuerdo haber leído, ¿no? Que sirve para practicar enfoque, para propiciar la concentración y también da flexibilidad mental, ¿no? Entonces, si alguno quiere practicarlo en su casa, ¿no? Podría servir para desarrollar esas habilidades, ¿no? Ujú. Listo. Entonces, esperando que ya están un poco más alerta, ahora pasemos a nuestra diapositivas. Bueno, primero vamos a analizar cómo es que les fue, ¿sí? En, en el cuestionario, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En la primera pregunta, una pendiente se puede definir como, ajá, la mayoría respondió, ¿no? Como la tangente del ángulo formado, ¿no? Por la recta, ¿sí? Con el eje horizontal, ¿no? Y también por acá lo que se sube entre lo que se avanza. En ambos casos estaríamos hablando de la pendiente, efectivamente, ¿no? Eso es en relación a la pregunta 1. En relación a la pregunta 2 tenemos, la derivada se puede definir como, ajá, aquí han puesto la mayoría, la pendiente de la curva en un determinado punto, efectivamente, así es. Esa sería la respuesta correcta, ¿no? Eso es la derivada, ¿no? La derivada es la pendiente de la recta tangente en un determinado punto de la curva de una función. En relación a la pregunta 3,
nos dicen, la derivada de una función constante es cero porque, a ver, aquí algunos contestaron, la pendiente de la función es cero. Eh, a ver, la pendiente de la función es cero. Claro, porque estamos hablando de, a ver, no sale completo acá, no lo leo. Ah, ya, entiendo. Porque como tenemos una recta horizontal, ¿no? En una recta horizontal, la pendiente es nula, pues, ¿no? No hay ángulo. El ángulo que está formando la recta con el eje horizontal es cero y la tangente de cero es cero, ¿no? La gráfica es una línea horizontal, por eso la derivada de la función constante es nula. Ujú. Ya, en relación a la pregunta 4, la derivada de una función en los máximos y mínimos relativos es cero, efectivamente, porque la recta tangente justamente por esos puntos en los máximos y mínimos relativos es una recta horizontal, ¿sí? Entonces, al ser horizontal, su pendiente es nula, ¿no? Por eso es que cuando derivamos y queremos hacer máximos y mínimos, hacemos esa derivada igual a cero. Esa es la razón. Ajá. La mayoría contestó correctamente. Y finalmente, la pregunta 5 nos dice, ¿no? La derivada de la función exponencial, aquí se nos presenta la exponencial elevado a la 2x, es, a ver, por acá algunos contestaron la función resultante de aplicar la regla de cadena, recuerdo que era, ¿no? Y la otra solución también era 2 por la exponencial, ¿no? Elevado a la 2x, claro, usando precisamente la regla de cadena. Recuerden, ¿no? Que la derivada de una función exponencial es la misma función exponencial, pero a esto le teníamos que multiplicar por la derivada de lo que está más hacia adentro. ¿Qué es eso que está más hacia adentro? Es el exponente, ¿no? Que en este caso es 2x. Entonces, cuando derivamos 2x, nos quedaría 2. Es por eso que aparece aquí el coeficiente 2, ¿no? Entonces, estas serían en realidad las dos respuestas, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ahora sí pasamos a nuestro tema. Muy bien. Como les había dicho más temprano en el anuncio, hoy día vamos a hablar sobre campo eléctrico. Planteemos pues el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante determina el campo eléctrico para diversas distribuciones de carga e identifica líneas de campo eléctrico en presencia de cargas eléctricas. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante estudiar, ¿no? Al campo eléctrico? Bueno, cuando hablamos de campo, ¿sí? Nos referimos a aquel lugar del espacio, a aquella región del espacio que ha adquirido ciertas propiedades, ¿no? Propiedades especiales. Y eso tiene que ver con que si ponemos un cuerpo cargado justamente en esa región, este cuerpo va a experimentar una fuerza, en este caso de naturaleza eléctrica, ¿sí? Entonces, nosotros podemos medir ese campo eléctrico en función precisamente de los efectos que causa en los cuerpos cargados, ¿sí? Ahora, no solamente existe campo eléctrico, también existe campo gravitatorio, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Existe varios tipos de campo. Entonces recuerden eso, ¿no? Es aquel lugar, o en todo caso es aquella región del espacio, ¿no? Que adquiere propiedades especiales y cuyo efecto es el de producir sobre los cuerpos que están en sus inmediaciones fuerza, ¿sí? En este caso, en el caso eléctrico, fuerzas eléctricas. En agenda, ¿qué tenemos? Campo eléctrico de distribuciones continuas, líneas de campo. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos un cuerpo cargado, el cuerpo de carga Q mayúscula, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos que este cuerpo dota al espacio alrededor de él de características especiales, de tal manera que si
entra en ese campo esta carga de prueba Q sub 0 minúscula, esta carga de prueba va a experimentar una fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, como verán, ambos cuerpos tienen carga positiva. Es por eso que la fuerza eléctrica que estaría experimentando esta carga de prueba sería una fuerza repulsiva. Recuerden lo siguiente, que para justamente definir al campo eléctrico, ¿sí? Usamos una carga de prueba usualmente positiva. ¿Para qué? Para que el campo eléctrico tenga la misma dirección de la fuerza eléctrica. En este caso, campo eléctrico saliendo y fuerza eléctrica también sería en este caso saliendo, ¿no? Porque es una fuerza repulsiva. Entonces observan que aquí en la ecuación, en la parte inferior, en la parte izquierda, nos presenta la definición de campo. Ese campo, la intensidad del campo eléctrico, es la división de la fuerza eléctrica entre la carga de prueba, Q sub 0. ¿Sí? Entonces, usualmente cuando queremos usar una carga de prueba, se usa una carga pues pequeña, ¿no? Para no afectar no afectar la distribución de cargas. A ver, por aquí Álvaro nos dice, ¿no? Profe, E sería la dirección. E en este caso es el vector intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Que como verás, Álvaro, tiene la misma dirección de la fuerza eléctrica, siempre y cuando estemos considerando que la carga de prueba sea una carga positiva, ¿sí? En ese caso, fuerza eléctrica y campo eléctrico tendrían la misma dirección, ¿sí? En ese caso. Ajá. Muy bien. Entonces, por acá se nos está presentando un ejercicio. A ver, vamos a ver este ejercicio. Se nos dice, ¿no? Una carga puntual Q es de menos 5 microcoulombs y dice que se localiza en el origen. Y luego nos dicen que obtengamos el vector campo eléctrico en el punto, cuyas coordenadas se indican, ¿sí? X menos 1,2 metros y Y menos 1,8 metros, ¿no? Estaríamos hablando aquí del cuarto cuadrante. Entonces, vamos dibujando esto, ¿sí? Vamos dibujando. Entonces, por aquí voy a poner mis ejes de coordenadas. Ahí está. Vamos a imaginarnos que el eje horizontal es el eje X, digamos que está en metros. Y el eje vertical, el eje Y, también en metros. Por aquí estaría el origen de coordenadas y justamente en ese lugar es que vamos a poner a nuestra carga puntual, ¿sí? Entonces pondríamos por aquí, voy a dibujar a la carga. Entonces me dicen que Q es menos 5 microcoulombs. Ajá. Y ahora voy a ubicar el punto X 1,2 y menos 1,8. Digamos que X 1,2 sea por acá, ¿está? 1,2 metros. Y Y menos 1,8 digamos que sea por acá, ¿está? Menos 1,8. Entonces trazo acá una línea horizontal y trazo por acá una línea vertical. Y justamente donde se cruzan estas líneas, este puntito por aquí vendría a ser el punto cuyas coordenadas son 1,2, menos 1,8. Ahí está. Entonces, justamente en ese lugar me están pidiendo evaluar el campo eléctrico, ¿no? Entonces, trazo por aquí una línea, ¿sí? Esta línea que me va a servir justamente para determinar el valor de este segmento, ¿no? Quiero determinar cuánto vale este R, ¿no? Entonces, tal vez alguno ha notado, a ver, por ejemplo, aquí sería, a ver, tercia, a ver, por ejemplo, aquí podríamos determinar R, ¿no? Sería, a ver,
¿Cuánto valdría R? ¿Alguno me ayuda? ¿Cuánto es que vale R? A ver, alguien por el chat me dice cuánto vale R. ¿Se fijan? Se ha formado un triángulo rectángulo. A ver, no tengo. A ver, alguno por el chat. ¿Alguno ha notado? Ah, ya, por ahí ya lo calcularon, ¿no? Matías me dice 2.16 y Eduardo también, 2.16, correcto. Entonces, eso no lo anotamos, 2.16. ¿Sí? ¿Recuerdan? Lo único que se ha hecho es utilizar, ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿no? R, ¿recuerdan? 1.2 al cuadrado, y aquí ponemos 1.8 al cuadrado, y de ahí le sacamos la raíz, ¿no? De esa manera debió de salir 2.16, como lo dicen sus compañeros. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Es recordar la ley de Coulomb, ¿no? La ley de Coulomb decía, ¿no? Que el valor de la fuerza eléctrica es igual a la constante proporcionalidad K, de ahí venía, ¿no? Q1, Q2, recuerdo que le poníamos el valor absoluto para asegurarnos que el resultado sea positivo, y luego venía la distancia de separación entre las cargas elevado al cuadrado. A ver, por ahí creo que vi un chat, por si acaso voy a ver. A ver, por aquí nos dice Álvaro. Ah, no, porque es un decimal 3, la decimal que sigue. Ah, ya. Ah, redondeando sería 2.17. No sale así. ¿Es 2.17 o 2.16? Así está bien. Ya, correcto. Listo. Ah, 2.16.6. Ya, bueno. Listo. Entonces, bueno, no es tan grave, ¿no? Pero ya. Entonces recuerden, ¿no? Que si es de 5 a más, le aumentamos uno, ¿no? Listo. Entonces decíamos, ¿no? Que el valor de la fuerza eléctrica podríamos determinarlo usando esta fórmula, ¿cierto? Bueno, entonces, si queremos una fórmula, ¿sí? Si queremos una fórmula para el campo eléctrico, entonces, para este caso en específico tendríamos algo así, ¿no? F es igual, ¿no? A la constante proporcionalidad. En un caso tendríamos a Q, en el otro caso, imagínense, tendríamos a la carga de prueba, que le voy a llamar Q sub 0, ¿no? Tal como está en la diapositiva. Ajá. Todo esto entre la distancia de separación entre las cargas, ¿no? Pero habíamos visto hace un rato, ¿sí? Que el campo eléctrico, el valor del vector intensidad de campo eléctrico es la fuerza eléctrica entre la carga de prueba, que se la considera de signo positivo, ¿no? Entonces, al dividir esto, ¿sí? En F entre Q sub 0, verán pues que se va a cancelar Q sub 0 y estaríamos llegando a la fórmula para el campo eléctrico. Entonces, ¿qué haría, no? La constante proporcionalidad, la carga fuente del campo, entre la distancia elevado al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula que vamos a aplicar para hallar el valor del vector intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Esta fórmula es la que vamos a utilizar ahorita. Entonces, si consideramos que el medio que está rodeando a la carga fuente del campo es el aire o en todo caso el vacío, recuerden, la constante proporcionalidad es 9 por 10 a la 9, ahí está. Luego ponemos a la carga fuente que es menos 5 microcoulombs, pero recuerden que micro es 10 a la menos 6, ¿ya está? Y a esto yo le voy a dividir entre la distancia de evaluación, que en este caso les ha salido 2.16 o 2.17. Entonces ponemos acá 2.16 y a esto lo elevamos al cuadrado. A ver, ¿alguien me podría ayudar? ¿Cuánto es que saldría el valor del campo eléctrico por aquí?
A ver, ¿alguien me ayuda? 9 por 10 a la 9, por 5 por 10 a la menos 6, sobre 2 por 10 a la 10, 2.16 al cuadrado, ¿no? Entonces, a ver, por ahí creo que he visto un chat. Ajá. Por ahí a su compañero Eduardo le ha salido 9.64 por 10 al cubo, ¿sí? 9.64 por 10 al cubo newtons por coulomb, de acuerdo con su compañero. ¿Sí? A todos les salió así. 9.64 por 10 al cubo newtons por coulomb. ¿Alguien más hizo el cálculo? A ver, por ejemplo, aquí Franco nos dice, ¿no? Profe, repita la parte de Q sub 0. Ah, ya, te refieres a cómo es que llego, cómo es que llego de la fórmula de la fuerza eléctrica a la fórmula del campo eléctrico. ¿A eso te refieres? Ya, muy bien. Entonces, a ver, repitamos esa parte, entonces. A ver, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Para que nos alcance. Ah, lo voy a poner por acá de color verde. Ya. Mira, vamos a imaginarnos que la carga fuente del campo es Q, ¿sí? Que está aquí de color azul, ¿ya? Y vamos a imaginarnos luego que vas a utilizar una carga de prueba, ¿sí? Que le voy a llamar Q sub 0, que es una carga pequeña, no sé cuál es su valor, simplemente le pongo acá Q sub 0, pero sí lo que conozco es que esta carga Q sub 0 necesariamente tiene que ser una carga positiva. Entonces, si es una carga positiva y esta Q azul es una carga negativa, entonces necesariamente la interacción va a ser de tipo atractivo, ¿no? Entonces, dibujo acá la fuerza eléctrica, una fuerza atractiva, F. Ya está. Entonces, ¿cuál es el valor de esa fuerza eléctrica? Para eso yo voy a utilizar la ley de Coulomb, que es justamente lo que está aquí, que estoy encerrando acá con el rectángulo de color negro. Esto nos va a dar el valor de esa fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces verás, ahí está la constante proporcionalidad, la carga Q, la carga de prueba Q sub 0 y todo esto sobre la distancia de separación entre las dos cargas, R elevado al cuadrado. Ahora, ¿por qué encierro a Q y a Q sub 0 en valor absoluto? Para asegurarme que el resultado sea positivo, porque lo único que estoy obteniendo con esta fórmula es el valor de la fuerza, nada más, ¿sí? Muy bien. Ahora, a continuación, para encontrar el valor del campo eléctrico, yo lo que voy a hacer es dividir a ese valor de fuerza eléctrica sobre Q sub 0. ¿Sí? Voy a hacer la división. Entonces, aquí lo pongo a un costado. ¿Sí? Pondría así. Q, y aquí pongo Q sub 0, ¿sí? Sobre R cuadrado. Y a todo esto les decía, ¿no? Lo tengo que dividir entre Q sub 0. Muy bien. Pero recuerden pues que hemos dicho que Q sub 0 necesariamente, nuestra carga de prueba tiene que ser positiva. Entonces puede salir sin ningún problema de el valor absoluto. Y nos estaría quedando así. ¿Sí? Aquí quedaría el Q sub 0. Pero abajo también está Q sub 0. ¿Se fijan? Entonces, como verán, de aquí Q sub 0 en el numerador y Q sub 0 en el denominador se estarían cancelando. Entonces, simplemente nos quedaría, ¿no? Que el valor de el vector intensidad de campo eléctrico es la constante proporcionalidad, el valor de la carga fuente, que es Q minúscula, y esto dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que he aplicado, ¿sí?
Ahora, pero ojo, esto nos da simplemente el valor del campo. ¿Cuál es la dirección? Aquí justamente la he indicado. ¿Se fijan cómo es la dirección de la fuerza eléctrica? En este caso, esa misma dirección debe de tener el vector intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Entonces verán que el campo eléctrico es un vector que está entrando hacia Q de color azul. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque Q de color azul es una carga negativa. Recuerden, siempre el campo eléctrico entra hacia las cargas negativas y sale de las positivas. Recuerden, entra hacia las negativas y sale de las positivas. En este caso, por ser una carga negativa, por eso sería un campo entrante. A ver, por ahí tenemos otro chat. Profe, me sale. Ah, ya, muy bien. Uno, dos. Claro, es lo mismo, Albert, solamente que tus compañeros han utilizado notación científica, ¿sí? Recuerda, pues, que aquí tú has anotado, ¿no? 9645.06. Si tú corres el punto decimal, uno, dos, tres espacios, hacia la izquierda te va a quedar 9.65 redondeando por 10 a la 3, ¿sí? Eso es notación científica, ¿sí? ¿Está claro? Ajá, por aquí, por ejemplo, Álvaro nos dice, profe, ¿qué pasa si Q sub 0 fuera negativo? Ah, no, pues en ese caso las cosas son distintas. Si fuera negativo, la fuerza eléctrica no tendría la misma dirección que el campo eléctrico, ¿sí? Tendrían direcciones contrarias y así no está definido el campo. Para poder definir el campo, ¿sí? Se considera que la carga de prueba necesariamente tiene que ser de signo positivo. Si no, no coinciden en las direcciones, ¿sí? Así está la definición. Ajá. Es por eso que tenemos que considerar la carga de prueba positiva, ¿sí? Entonces, bueno, nos había salido, a ver, me olvidé cuánto era, ¿dónde estaba? Ya, nos había salido 9.64 por 10 al cubo, ¿no? Ya, lo anotamos por aquí. 9.64 por 10 al cubo. No se olviden las unidades, newtons por coulomb, ¿no? Esa vendría a ser, ese vendría a ser el valor del campo eléctrico, ¿sí? Ajá. Pero, ojo que aquí no nos están pidiendo solamente el valor del campo. Nos están hablando del vector campo, ¿sí? Entonces, no puedo dejar expresar así la respuesta, porque necesito expresar en realidad un vector, no simplemente un número, ¿sí? Entonces, podríamos encontrar ese vector si hacemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si, a ver, por ejemplo aquí, a ver, ¿qué pasaría si yo hallo este ángulo? Voy a decir que este ángulo que estoy ahorita trazando, el ángulo teta, ¿sí? Lo quiero encontrar. Vamos a intentar encontrar ese ángulo teta. Entonces, para esto yo podría usar el arco tangente, ¿cierto? Entonces sería arco tangente, y aquí en el numerador tendría que poner 1.8, y en el denominador tendría que poner 1.2. A ver, ¿alguno me ayuda en sexagesimales? ¿Cuánto sale ese ángulo teta? A ver, alguien que me ayude. A ver, voy al chat por si acaso. ¿Sí? En sexagesimales, ¿cuánto saldría arco tangente? A ver, por ejemplo, aquí Jesús dice, ¿no? Q sub 0, ¿por qué tiene que ser positivo? Es por definición, Jesús, ¿sí? Para poder definir el campo eléctrico, necesariamente Q sub 0 tiene que ser positivo, porque si no lo hacemos positivo, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico no estarían coincidiendo en dirección, bajo la definición, ¿sí? Es por definición, simplemente. Y aquí Francisco, perdón, Franco dice, ya entendí, profe, si Q sub 0 fuera negativo. Ah, ya, Q sub 0 se asume solamente por definición. A ver,
Albert, María, Yamilí nos dicen que, y Luis también, ¿no? Nos dicen que el ángulo es de 56.3 grados. Muy bien, entonces anotemos eso. 56.3 grados sexagesimales. Ahí está. Eso vendría a ser, ¿sí? El ángulo. Muy bien. Entonces, si hiciéramos una figura por acá, ¿sí? Vamos a hacer un dibujo. Entonces, pondría aquí mis ejes, digamos, el eje vertical y el eje horizontal, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es dibujar el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico es un vector así, que en este caso lo estoy poniendo de color verde, E, cuyo valor lo he determinado hace un rato, ¿no? Que es 9.64 por 10 a la 3, ¿no? Newtons por Coulomb. Ese sería el campo. Y hace un rato lo que he hecho es determinar este ángulo, el ángulo teta, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer ahora es descomponer este vector verde en un vector horizontal. En este caso, lo estoy poniendo de color rojo. Ahí está. Esa sería una primera componente. Y otro vector que sería el vector vertical. Ahí está, también de color rojo. Entonces, como conozco el valor de la hipotenusa, en este caso E, y el ángulo, la componente horizontal valdría, ¿no? E coseno de teta. Y la componente vertical valdría E seno de teta. Ahí está. De esa manera es que yo voy a poder obtener el vector campo, ¿sí? Voy a obtener el vector campo a partir de sus componentes. Entonces, pongo acá. A ver, ojalá que me alcance el espacio. Voy a poner aquí. El vector campo eléctrico sería igual. Como el vector cuyo valor e coseno de teta está apuntando hacia la izquierda, ¿alguno me puede decir cuál sería el unitario si consideramos claro que el eje horizontal es el eje X y el vertical el eje Y? ¿Cuál sería el vector unitario si el vector de color rojo está apuntando hacia la izquierda? A ver, por ahí veo un chat. Me dicen menos sí, María. Efectivamente, María, exactamente. Ese sería el vector unitario. Entonces, a ver que alguien me ayude y me diga, ¿cuánto quedaría cuando multiplicamos 9.64 por 10 al cubo por el coseno de 56.3? A ver, ¿alguien me puede ayudar con eso? ¿Cuánto estaría quedando? ¿Sí? Multipliquen 9.64 por 10 al cubo por el coseno de 56.3 grados. A ver, nos vamos al chat. ¿Sí? ¿Recuerdan? 9.64 por 10 al cubo por el coseno de 56.3 grados sexagesimal. ¿Cuánto estaría quedando? Ajá, Franco por ahí nos dice 5.349, digamos 5.35 por 10 al cubo, ¿sí? Ahí está, muy bien. 5.35 por 10 al cubo, correcto. Ya, entonces ponemos acá 5.35 por 10 al cubo. Y aquí el unitario, ¿no? Ahí está, menos i, tal cual. Ajá. Y en el otro caso tendríamos más la otra componente, ¿no? ¿Sí? El unitario sería J positivo. ¿Cuánto quedaría 9.64 por 10 al cubo, pero en este caso por el seno de 56.3? ¿A alguien le salió? Sería 9.64 por 10 al cubo por el seno de 56.3 grados. Ah, ya. 8.02 por 10 al cubo. Ya, lo anotamos por aquí. A Franco y a Yamilí le salió igual, ¿no? Sería
8,02 por 10 al cubo J. Ahí está, ¿no? Entonces, esto sí sería la respuesta, ¿no? Ese sería el vector campo eléctrico, que es lo que nos está pidiendo, pues, el problema o el ejercicio, ¿no? ¿Sí? A ver, tal vez alguien quiera preguntar algo que no ha quedado claro por aquí. A ver, ustedes me dicen alguna pregunta en relación a este ejercicio. Sí, está claro. ¿Podemos seguir entonces? ¿Sí, sigo? Ya, muy bien, listo. A ver, por ejemplo, Albert nos dice, profe, ¿y esos valores no son muy grandes? Bueno, en realidad, sí son grandes, ¿sí? Pero, a ver. Claro, aquí Q está en microcoulombs. Ujú. Mm, en realidad, a ver, sería 10 al cubo. Pareciera, ¿no? Porque es el al cubo, sale acá. Es que en realidad, es que en realidad sale grande porque, las cargas, digamos que no son tampoco tan pequeñas, ¿no? Si bien es cierto, es microcoulomb, mm, 10 al cubo. A ver, permítame hacer el cálculo yo, ¿sí? Para verificar. A ver, quería 9 por 10 a la 9 por 10 a la 9 arriba. De ahí tenemos 5 por 10 a la menos 6. Y abajo 2 por 10, 2,16 al cuadrado. A ver, voy a hacer esto en mi calculadora por si acaso, ¿sí? Para salir de la duda, ¿sí? Entonces ponemos por aquí nuestra calculadora y procedo a realizar el cálculo que sería 9 por 10 a la 9. De ahí tenemos por 5 por 10 a la menos 6 entre 2,16 al cuadrado. Sí, está bien. Sí, eso es, está bien, está correcto. Sí, esos son los valores que salen. Sí, está bien el cálculo. A ver, por ejemplo, a Jefferson dice, profe, la E me sale 43,94. ¿Te refieres al valor del campo? ¿Cómo así lo has calculado? ¿Qué has hecho para calcular E? ¿Por qué te sale 43,94? ¿Has hecho lo mismo que he puesto acá en la calculadora? Ah, por ahí Jesús dice, ¿cómo saco el arco tangente? Ya, en la calculadora. Muy bien. Entonces, para ir a la calculadora, ¿sí? Ustedes tienen que poner Shift, normalmente es así, Shift, y luego presionas el botón tan de tangente. Y arriba, observas, está tan a la menos uno. Ese es el símbolo de arco tangente. Entonces, con Shift se activa la opción que está arriba. Entonces ahí está, arco tangente. Y luego pones lo que iba en el numerador. ¿Cuánto era lo del numerador? Ya me olvidé. ¿Alguno se acuerda? ¿Cuánto iba? 1,8. Ya está, 1,8. Y abajo era 1,2, recuerdo, ¿no? Listo. Entonces, esto nos tendría que sacar el ángulo. Ahí está, 56,3. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien?
Listo. Ujú. Entonces, de esa manera es que sacamos el ángulo, pues, ¿no? ¿Sí se entendió? Ustedes me dicen, ¿podemos seguir? A ver, por ejemplo, aquí Jesús nos dice, a mí me sale 62.5. Ah, en tu cálculo, ¿está rota? No, Jesús, mira, no la vayas a botar todavía. Recuerda que las calculadoras pueden sacar funciones trigonométricas, así como arcos, o sea, ángulos, en tres tipos de ángulos, ¿sí? Pueden ser sexagesimales, pueden ser centesimales o pueden ser radianes. Por ejemplo, en esta calculadora que tengo ahorita, para configurar eso, hacen lo siguiente, miren, presionan Shift y luego la tecla menú para activar Setup, que significa configuración. Entonces acá observarás que en la opción ángulo aparece deg, que significa sexagesimal, rad, que significa radian, y gra, que significa centesimal. Entonces habría que ver si tu calculadora está en un ángulo diferente al sexagesimal. Entonces verifica eso, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, nos interesa, ¿no? Sexagesimal, por eso yo activo deg, ¿sí? Entonces, fíjate, tal vez arriba en la pantalla aparece una D, una G o una R. Fíjate arribita, ¿sí? En la pantalla, la letra que aparece. Entonces, dependiendo de eso, es que tu calculadora está trabajando en sexagesimal o en radian o en centesimal. Ujú, ¿sí? Ah, estaba en centesimal, ahí está, ¿ves? Esa era la razón entonces, claro. Ajá, listo. Entonces, sí, ustedes me dicen, ¿podemos seguir? Listo, muy bien, muy bien. Ah, ya. Correcto. Entonces, volvemos ahora a la diapositiva. Listo. Entonces, aquí tenemos el principio de superposición. Así como vimos en una clase pasada en donde hablamos del principio de superposición de las fuerzas eléctricas, ¿no? La ley de Coulomb, de igual manera lo que hacemos es evaluar el campo eléctrico. Es decir, evaluamos el campo eléctrico en un punto determinado, por ejemplo, el punto P, debido a cada una de las cargas fuentes, ¿no? O sea, graficamos los vectores campos eléctricos y luego de eso procedemos a hacer la suma vectorial, ¿no? Recuerden, suma vectorial. Entonces, para poder graficar correctamente, recuerden, si la carga fuente es una carga positiva, ustedes grafican un vector saliendo. Si la carga fuente es una carga negativa, ustedes grafican un vector entrando, ¿sí? Eso es básicamente. Entonces, esto que tenemos acá en forma de integral, ¿sí? Es lo mismo que les he puesto hace un rato, solamente que en vez de utilizar una carga Q puntual, simplemente utilizamos un diferencial de Q. Creo que esto se va a ver mejor en un ejercicio, ¿sí? Y aquí está precisamente el ejercicio que nos propone la separata, ¿no? Entonces, nos dicen que determinemos el campo eléctrico justamente en el origen de coordenadas, en el punto P, debido a esta barra. Vamos a imaginarnos que esta barra está cargada uniformemente, ¿no? Entonces, se nos muestra acá que la densidad lineal de carga es lambda. Recuerden que habíamos hablado en una clase pasada acerca de los tres tipos de densidades, ¿no? Habíamos dicho que en primer lugar teníamos la densidad lineal, luego la densidad superficial y por último la densidad volumétrica. Como aquí estamos ante una barra, vamos a imaginarnos muy delgada, lo ideal sería usar la densidad lineal de carga. Es decir, carga sobre longitud, eso sería densidad lineal. Densidad lineal de carga. Muy bien. Hace un rato, ¿sí? Hace un rato les mencionaba, ¿no? Que el valor del campo eléctrico para una sola carga puntual se puede encontrar multiplicando, ¿sí?
la constante proporcionalidad por el valor de la carga, y a esto yo le divido entre la distancia de evaluación entre el punto y la carga fuente elevado al cuadrado. Esto es lo que habíamos visto hace un rato, ¿sí? Además, les había dicho, ¿no? Que si teníamos una carga fuente, ¿sí? Una carga fuente, digamos, positiva, y yo quiero evaluar el campo de esta carga en un punto en el espacio, yo tengo que graficar el campo eléctrico como un vector saliendo, saliendo de la carga fuente, ¿sí? Pero si yo tenía más bien una carga negativa, ¿sí? Una carga negativa, si yo quiero evaluar el campo eléctrico, ¿sí? De esa carga negativa en un punto en el espacio, lo que tengo que hacer, ¿sí? Lo que tengo que hacer sería poner un vector, en este caso, entrante. Ahí está, ¿sí? En el caso de la positiva, saliente, y en el caso de la negativa, entrante. Ahí está, ahí están los dos vectores. Muy bien. Entonces voy a imaginarme que esta barra, ¿sí? Esta barra tiene una carga total Q, ¿sí? Y esta es positiva. Y seguramente eso es así porque, como verán, en el origen de coordenadas se está graficando a E, ¿sí? Como verán, es un vector saliendo de la barra. Eso me hace pensar que la barra efectivamente tiene carga positiva. Otra cosa más que voy a suponer acá es que la carga está uniformemente distribuida. Es decir, que si yo evalúo la carga en una porción por acá, ¿sí? La forma en la cual está distribuida debe ser igual a una porción que por acá o una porción que por acá, ¿sí? Eso significa igualmente distribuido, ¿sí? Listo. Entonces, teniendo claro eso y además utilizando el principio de superposición, vamos a desarrollar esto, ¿sí? Entonces, imagínense que ahora me ocupo solamente de esto que está ahorita señalado de color azul en la barra, ¿sí? Esto que estoy sombreando ahorita, ¿sí? Imagínense que evalúo esta pequeña porción de barra. Entonces, esta pequeña porción de barra tiene una carga, ¿no? Una carga que yo le llamo diferencial de Q. Entonces, justamente de esta ecuación de color azul, ¿sí? Que está en su parte derecha y que ahorita voy a encerrar de rojo, ¿sí? Nos va a permitir despejar diferencial de Q. Si yo despejo diferencial de Q, obtengo esto. Observa, ahí está. Sería la densidad lineal, lambda, por el diferencial de longitud, que en este caso, para el caso particular de la barra, ese diferencial de longitud es el diferencial de X, porque la barra está en el eje X, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, si yo analizo el campo generado solamente por este elemento, a ese campo yo le voy a llamar, ¿sí? A ese campo yo le voy a llamar un diferencial de E, ¿sí? Entonces, en vez de poner como lo había hecho hace un rato, ¿no? Así, para una carga puntual, ¿sí? En vez de ponerlo así, yo voy a poner así, ¿no? Diferencial de E, o sea, el campo generado por el elemento, será la constante proporcionalidad. Y en vez de poner el Q, voy a poner el diferencial de Q. ¿Sí? No se preocupen por el valor absoluto porque estamos asumiendo que la barra tiene carga positiva, entonces no hay problema. Y a esto yo le tengo que dividir por la distancia de separación entre el elemento, fuente del campo, y el lugar de análisis. En este caso, esa distancia es todo esto, ¿sí? Que sería justamente LR. Pero como verán, eso precisamente en la figura es
X, ¿no? ¿Sí? ¿Se fijan? Es X, se le ha llamado así X. Entonces, por eso es que le voy a poner aquí X al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Pero a mí no me interesa solamente el campo generado por ese elemento, me interesa el campo generado por todos los elementos que forman a la barra. Es por eso que yo tengo que sumar esto. Y eso implica una integración, ¿verdad? Entonces, el campo total vendría a ser igual a la suma de los campos elementales, ¿cierto? Entonces aquí estaría poniendo K, el diferencial de Q, todo esto sobre la distancia al cuadrado. Muy bien, pero aquí a diferencial de Q lo tengo que poner en función de X y para eso voy a utilizar justamente esto que estoy encerrando ahorita en un rectángulo, ¿sí? Es decir, voy a utilizar el lambda, que es la densidad lineal. Entonces aquí me quedaría K y aquí pongo lambda diferencial de X y abajo pongo X al cuadrado. Entonces, como verán, ahora sí nuestra integral ya se puede ejecutar debido a que todo está en función de X, ¿sí? Observan pues que esta parte de la integral nos informa respecto de qué variable integro, en este caso respecto de X. Y díganme ustedes, para nuestra barra en particular, X, ¿entre qué valores varía? Díganme ustedes. Observen entre qué valores varía X para recorrer a toda la barra. ¿Alguien me puede decir por el chat entre qué valores varía X? Fíjense, para recorrer a toda la barra. ¿De dónde a dónde varía X? ¿Cuál es el valor más pequeño de X y dónde comienza la barra? ¿Cuál es la posición del extremo izquierdo de la barra? Fíjense ustedes en su figura. Ah, efectivamente, Álvaro, así es. Dice Franco, desde A hacia L, así será, de A hacia L. En el primer caso vendría a ser A, correcto. Pero en el segundo caso le debería de poner como límite superior L simplemente. Ahí está, como lo dice Mario, sería L más A, efectivamente, así es, correcto. Esos serían los límites de integración. El límite inferior sería A y el límite superior sería A más L, efectivamente. Entonces ponemos eso, ¿sí? Entonces ponemos por acá A y A más L. Ahí está, esos serían los límites. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, bueno, es ejecutar nuestra integral, ¿no? Entonces, de acá, tanto lambda como k vendrían a ser, ¿sí? Vendrían a ser constantes que pueden salir de nuestra integral. Ahí está, lambda y k. Y voy a poner x al cuadrado en el numerador para que sea más visible y quedaría x a la menos 2, ¿no? Cambia el signo del exponente. Y bueno, ¿no? Los límites a y a más c. Entonces díganme ustedes, ¿cuál vendría a ser, cuál vendría a ser la antiderivada de x a la menos 2? ¿Cuál sería su integral? ¿Me dicen? ¿Se acuerdan? Cuando se integraba, ¿qué se hacía con el exponente? Ajá, muy bien. Se le sumaba 1, ¿cierto? Así es. Entonces, pero además se le tenía que poner como coeficiente menos 1. Correcto, efectivamente, así es. Entonces, esto nos estaría quedando, ¿sí? Menos lambda k. Y bueno, aquí quedaría x a la menos 1, ¿no? O que es lo mismo entre x, pues, ¿no? Bajándolo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Y luego los límites de integración, ¿sí? Los límites de integración que son A y A más L. Ajá. Entonces lo único que tendríamos que hacer sería simplemente reemplazar.
¿no? Reemplazar los límites de integración. Entonces ponemos acá, igual sería menos lambda k, y reemplazamos, ¿no? Límite superior, ¿sí? Quedaría en el denominador, en x reemplazamos a más l, y luego ponemos menos, siempre es así, y ahora ponemos 1 entre límite inferior, sería, ahí está, y eso sería el campo eléctrico, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entendió esto? Ustedes me dicen. ¿Sí? Ah, ya, muy bien, Matías me dice que sí entendió. Ya, Iván me dice que repita. ¿En qué parte no has comprendido, Iván? ¿Desde qué parte? Lo del campo eléctrico. Ah, ya, ¿cómo es que paso de, dice lo de hallar E? Ah, ya, ya, muy bien. Listo. Entonces, a ver, vamos a ver dónde lo ponemos. A ver, creo que mejor me voy a otra página, mejor me voy a la pizarra para poder explicarles, porque aquí ya no tengo espacio. Sí, voy a pasar, ¿sí? Voy a pasar a la pizarra. Entonces, dejo de compartir esto y me voy a la pizarra. Muy bien, muy bien. Entonces, imagínense, ¿sí? Imagínense que tenemos lo siguiente. ¿Está bien? Voy a graficar acá cargas puntuales. Imagínense que tengo una carga positiva, digamos otra carga positiva, y por acá tengo una carga negativa, ¿sí? Entonces esto sería Q1, Q2 y Q3. Ahí está. Muy bien. Todas estas cargas que he graficado acá vendrían a ser las cargas fuentes del campo, ¿sí? Todo esto vendría a ser las cargas fuentes del campo. Muy bien. Ahora, imagínense que a mí me interesa determinar el campo eléctrico en un punto por acá del espacio, ¿sí? Quiero encontrar ese campo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Evalúo primero el campo generado por la carga Q1. Entonces, aquí trazo un segmento, ¿sí? Entonces, como verás, Q1 es una carga positiva. Entonces, el campo tiene que ser saliendo. Entonces, yo grafico así. Esto sería E1, ¿sí? Muy bien. Y ahora lo que hago es evaluar el campo generado por la carga 2. Trazo otro segmento. Ahí está. Pero como Q2 es también positivo, quiere decir que yo debo de graficar también un vector saliendo. Saliendo de la carga. E2. Ahí está. Ese sería el siguiente campo. Y ahora me estaría faltando evaluar, ¿sí? Me estaría faltando evaluar el campo, el campo 3, ¿no? Debido a la carga 3. Entonces trazo otro segmento, ahí está, que une la carga fuente con el punto de evaluación. Pero observa, sí, observen que la carga 3 es una carga negativa. Entonces el campo ya no es saliente, más bien es entrante. Así lo debería de graficar, ¿sí? Entonces esto sería E3. Ajá. Pero si a mí me interesa, si a mí lo que me interesa es el campo generado justamente en este punto, lo que tendría que hacer es ejecutar una suma vectorial, es decir, pondría, ¿no? E1 más E2 más E3, ¿sí? Esto que he puesto ahorita es lo que se conoce como el principio de superposición, ¿sí? Así se le llama. Muy bien. Ahora, pero eso es en el caso de las cargas puntuales, ¿sí? De las cargas puntuales, como la que hemos observado acá, ¿no? Recuerden además que el valor de cada uno de estos campos, ¿sí? De cada uno de estos campos
Yo lo puedo encontrar utilizando esta fórmula. ¿Sí? Con esta fórmula yo determino el valor de cada uno de esos campos. Y ahora tendría que ver cómo es la dirección de cada uno de ellos para ejecutar la suma vectorial, ¿cierto? Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de tener una distribución discreta, como es en este caso, ¿no? Cargas puntuales, tengo una distribución continua? ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Imagínate, ¿no? Que tienes un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo así, que está cargado, ¿no? Imagínense, ¿no? Todo este cuerpo está cargado. Vamos a imaginarnos que este cuerpo está formado por una infinidad de partículas, ¿sí? Vamos a suponer que la carga de este cuerpo es la carga Q. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Lo que podría hacer es dividir a este cuerpo en pequeños pedazos. Imagínense que uno de esos pedazos es esto, que estoy ahorita sombreando de negro. Es uno de esos pedazos, ¿sí? Entonces, si todo el cuerpo tiene una carga Q, este pequeño pedazo tiene una carga diferencial de Q, ¿sí? Muy bien. Imagínense pues ahora que a mí me interesa evaluar, ¿sí? El campo eléctrico generado por este cuerpo cargado. Y vamos a evaluarlo en este punto, ¿sí? Entonces, primero, de este elemento muy pequeño que está sombreado de negro, ¿sí? De este pequeño elemento voy a evaluar el campo generado, ¿sí? Si considero que la carga de este cuerpo es una carga positiva, ¿sí? Una carga positiva, entonces quiere decir, ¿sí? Quiere decir que el campo tiene que ser necesariamente saliente, ¿sí? Entonces, pero ojo, este vector que he dibujado solamente es el campo generado por este elemento sombreado de negro. Es por eso que yo no le puedo llamar E, yo le tengo que llamar diferencial de E, ¿sí? Imagínate ahora que tú evalúas otro elemento, digamos por acá. Este sería otro elemento. Imagínense que este es un nuevo diferencial de Q, ¿sí? Entonces, si quieres evaluar el campo, trazas tu segmento. Ahí está, trazas tu segmento. Y ahora tendrías que dibujar un nuevo vector campo, ¿sí? Digamos que sea así. Este sería un diferencial de prima. Imagínate ahora que quieres evaluar otro elemento. Digamos que sea uno por acá. ¿Sí? Este tendría carga diferencial de Q2'. Igual, ¿no? Quieres evaluar el campo de este elemento. Trazas tu segmento. Ajá. Y tendrías que dibujar otro campo. ¿Sí? Imagínate que sea este. Y a este le llamo diferencial de 2'. Y así, van a dividir al cuerpo cargado en elementos. Imagínense que encuentran todos esos elementos. Si ustedes quieren encontrar el campo total, ¿qué tendrían que hacer con los campos debido a todos esos elementos? ¿Alguien me dice? ¿Qué hacemos ahora? Sumar, efectivamente, como dice Matías y Dayan, tenemos que sumar los campos debido a todos los elementos que están formando el cuerpo cargado, ¿sí? Pero como esos elementos son diferenciales, ¿sí? Elementos muy pequeños, esa sumatoria implica ¿qué hacer? Integrar, como lo dice Franco. Efectivamente, recuerden, pues una integral en realidad es una sumatoria. Es decir, el campo total es la suma de los campos elementales, efectivamente. Y eso es precisamente lo que hemos hecho ahora, pues en nuestro ejercicio, ¿no? En vez de poner un campo debido a una carga puntual, lo que hicimos fue poner un campo debido a un elemento. Es decir, en vez de poner un Q sub i, yo puse un diferencial de Q. ¿Sí?
Eso es lo que hicimos. Ajá, y luego pusimos la integración, pues, ¿no? ¿Sí se entendió qué es lo que se hizo en el ejercicio? ¿Sí? ¿Está más claro? Ah, ya, muy bien. Sí, a ver, el compañero que me preguntó fue Iván, ¿no? Iván, ¿está más claro ahora? Sí, ah, ya, muy bien, listo, listo. Entonces, sigamos, pues. Ya habíamos visto el ejercicio, ahora sigamos con la diapositiva, ¿no? Ya, ya habíamos llegado al resultado y aquí tenemos las líneas de campo. Ajá. Entonces, como ustedes podrán observar, ¿no? En su diapositiva está presente lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Que las líneas de campo, ¿sí? Los campos eléctricos son salientes de las cargas positivas y son entrantes hacia las cargas negativas, ¿sí? Entonces, eso solamente es posible bajo la definición de campo eléctrico. ¿Recuerdan? Que habíamos definido al campo eléctrico considerando el efecto que tenía, ¿sí? Ese campo en una carga de prueba de signo positivo, ¿sí? Cuando usábamos una carga de prueba de signo positivo, la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba tenía la misma dirección que el campo eléctrico, ¿sí? Esa era la razón, en realidad. Ahora, fíjense qué sucede cuando tenemos a dos cargas positiva y negativa interactuando, ¿no? Fíjense cómo se forman las líneas de campo. Cuando tenemos cargas, ¿sí? Cargas de signos contrarios, pero de igual valor, digamos, esto que sea, no sé, pues 2 coulombs y esto que sea menos 2 coulombs, ¿sí? A una agrupación como esta se le conoce con el nombre de dipolo eléctrico, ¿sí? Dipolo eléctrico, así se le llama. ¿Sí? Dos coulombs menos dos coulombs. Ahí está, ¿no? Entonces observan, pues, ¿no? Igual, salen las líneas de campo de la carga positiva y entran hacia la negativa, ¿no? Pero estas líneas de campo no son lo mismo que el campo eléctrico. En realidad, si yo quiero representar el vector intensidad de campo eléctrico, ese vector, observen, ¿sí? Ese vector es tangente a las líneas de campo. Aquí lo han graficado de color verde. ¿Se fijan? ¿Sí? El vector intensidad de campo eléctrico es tangente, ¿sí? A la línea de campo. Ahí está. Otra cosa más que les debo de mencionar en relación a estas líneas de campo es que donde observan que las líneas están más juntas, más concentradas, en ese lugar la intensidad del campo eléctrico es mayor, ¿sí? En donde observan que están más separadas, sería menor. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero analizar una región como la siguiente, que voy a encerrar ahorita de color negro, ¿sí? Imagínense, ¿ya? Estoy encerrando esta región, ahí está, de color negro, y la voy a comparar con otra región, ¿sí? Que ahorita voy a encerrar, que es de color rojo. Ahí está, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? La región de color rojo y la región de color negro. Entonces, díganme ustedes, en base a esas dos regiones que he encerrado, ¿sí? Díganme, ¿en qué lugar o en qué región la intensidad del campo eléctrico es mayor? ¿En la zona roja o en la zona negra? A ver, ¿alguien me puede decir por el chat? ¿En dónde será más intenso el campo? En la zona roja, efectivamente, como lo dice Franco, Dayana y Luis, Iván también, efectivamente, porque en esa zona roja las líneas de campo están más juntas, ¿sí? En comparación a la zona de color negro, efectivamente, así es. Ajá, por ahí creo que también había un chat. Efectivamente, Jonathan y Kayler también están de acuerdo, efectivamente. Ajá. Bueno, aquí tenemos también en la parte derecha otra representación, pero en este caso tenemos una carga 2Q y menos Q, ¿no? Ahí, bueno, las líneas son distintas. Esto ya no sería un dipolo eléctrico porque los valores de las cargas no son los mismos, ¿no? Aquí tenemos otra representación de líneas de campo, ¿sí?
Ahí está. De una carga positiva saliendo las líneas. Y aquí tenemos dos cargas iguales en signo y en valor. Observan. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo por acá una región, digamos, ¿no? Una región de color rojo, que voy a encerrar ahorita. Esta parte. Ahí está. Y ahora voy a encerrar otra región. Vamos a ponerle de color negro. Esta parte. ¿Sí? Entonces ustedes me dicen, ¿no? ¿En qué lugar o en qué región la intensidad de campo eléctrico es mayor? ¿En la zona roja o en la zona negra? A ver, ¿me pueden decir? En este caso, ¿cómo sería? Es en la zona roja, ¿no? Efectivamente, porque allí las líneas de campo están más concentradas, ¿cierto? En la zona negra no vemos prácticamente líneas. Efectivamente, así es. Entonces, en la parte derecha vemos, ¿no? También la representación del campo. Bueno, esto se pudo haber conseguido usando electrodos, podrían ser electrodos de cobre, ¿sí? Y podríamos poner aquí unas semillitas pequeñas en suspensión, podría ser en aceite, en glicerina podría ser, y estas semillitas se van a orientar como si fueran brújulas, ¿no? Siguiendo el campo eléctrico, ¿no? Podría hacerse algo así. En el laboratorio van a hacer también la representación del campo eléctrico. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, sigamos haciendo unos ejercicios. A ver, vamos a buscar la separata. ¿Dónde está la separata? Ahí está. Muy bien. Por ejemplo, acá, en la pregunta 1, se nos dice, ¿no? A ver, una carga de 4 microcoulombs está en el origen y ahora nos piden determinar el valor del campo eléctrico y nos dan las coordenadas de ese punto, ¿no? Donde queremos evaluar el campo, 2,0,0. Entonces, como verán, aquí las coordenadas tienen 3 componentes, es decir, nos están diciendo que evaluemos esto en el espacio, ¿no? Hay que evaluar esto en el espacio. Entonces, hagamos un gráfico, sí, hagamos un gráfico para tener esto más claro. ¿Sí? Vamos a pasar nuevamente a la pizarra. Ajá. Y dibujemos ahora nuestros ejes de coordenadas, ¿no? Los ejes de coordenadas X, Y y Z. Entonces podríamos poner por acá, ahí está, X, Y y Z. Ajá. Y nos están diciendo, ¿no? Que nuestra carga está en el origen, ¿no? El origen de coordenadas, justamente acá. ¿Sí? Y esto es de 4 microcoulombs. Ajá. Y nos dicen que evaluemos el valor del campo en 2,0,0. Muy bien. Entonces, eso significa que tendríamos que evaluar en este punto. ¿Sí? Por ejemplo, este punto sería 2,0,0, ¿no? Claro, los ejes, recuerden, están en metros, ¿no? Entonces pondríamos X en metros, Y en metros y Z en metros. Muy bien. Entonces, como estamos hablando aquí de una carga puntual, el valor del campo lo podemos determinar a través de esta fórmula, ¿no? La constante de proporcionalidad, el valor de la carga sobre la distancia de evaluación elevado al cuadrado. Ahí está. Esta fórmula podríamos utilizar. Entonces podrán ver pues que esa distancia de evaluación entre el punto y la carga fuente es esta, ¿no? Entonces verán, esa distancia vale precisamente 2 metros en este caso, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos. Vamos a considerar que el medio que rodea la carga es el aire o en todo caso el vacío para poder utilizar un K de 9 por 10 a la 9, ¿no? Entonces recuerden que micro equivale a 10 a la menos 6, entonces sería 4 por 10 a la menos 6 coulombs y la distancia de evaluación que sería 2 metros. Entonces ponemos acá 2 al cuadrado.
Entonces acá el valor del campo nos estaría saliendo. A ver, ¿alguno me puede ayudar? A ver, yo lo hago también por acá por la calculadora. Sería 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6. Y a esto yo lo voy a dividir entre 4. Y me sale 9000. A ver, vamos a ver. Al chat nos vamos. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? 9000, ¿no? Ajá, correcto, correcto. Álvaro, Eduardo, Yamilía, Jesús le salió así. 9000. 9 por 10 al cubo, efectivamente. Entonces lo anotamos, ¿sí? Sería 9 por 10 al cubo. No nos olvidemos que las unidades en el sistema internacional para el campo eléctrico son newtons por coulomb, ¿no? Ahí está. Eso sería, ¿no? Ahora, si quisiéramos además indicar la dirección, no se olviden, como estamos considerando que la carga es positiva, ¿sí? Aquí el campo sería saliendo de la carga, ¿no? Sería un vector así. Ujú. A ver, por ahí creo que veo un chat. Correcto, efectivamente, Eduardo. Sería newtons por coulomb. Ajá. Listo. Sí, está sencillo esto, ¿no? Ustedes me dicen, hay algo, fija para el examen. Muy bien. Ajá. Entonces, ustedes me dicen, ¿podemos seguir haciendo otro ejercicio? ¿Sí? Listo, muy bien, sigo entonces. Entonces, borramos esta pizarra para hacer otro ejercicio. Ya está. A ver, por ahí veía también en la separata que se nos ponía lo siguiente. A ver, una que sea con superposición, mejor una para que no sea tan sencillo, una con principio de superposición. A ver, voy a graficar, ¿sí? Aquí tenemos los ejes de coordenadas. Ajá. Este sería el eje Y en metros. Ujú. Y luego tendríamos por acá el eje X en metros. ¿Ya? Y luego me están pidiendo que evalúe el campo eléctrico en el origen, o sea aquí, en 0,0. Allí tengo que encontrar el valor del campo y su correspondiente dirección, ¿sí? La dirección de ese campo. Pero me están diciendo que las cargas fuentes de ese campo son dos. Una que es la carga Q1, que es de menos 4 nanocoulombs. Ajá. Y me están diciendo que esa carga en particular está ubicada en 0,6, 0,8. ¿Sí? Esas son sus coordenadas. Muy bien. Y ahora tenemos otra carga fuente, que se le ha llamado la carga Q sub 2. Entonces vamos a ponerlo acá. Q sub 2, que estaría por aquí. Y me dicen que ese Q sub 2 es de 6 nanocoulombs. En este caso es una carga positiva, ¿sí? En relación a sus coordenadas, su ubicación estaría determinada por 0,6 para X y 0 para Y. Ahí están. Ajá. Entonces, debido a estas dos cargas, yo lo que tengo que hacer es encontrar el campo eléctrico resultante en el origen, o sea, en 0,0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para esto, lo que voy a hacer es, como lo hice hace un rato, ¿no? Utilizar el principio de superposición. ¿Sí? Voy a trazar un segmento que une el punto de análisis con la primera carga, en este caso con Q sub 1. Ahí está. Muy bien. Entonces, para esto, yo voy a necesitar esta distancia, ¿no? Que le llamo R sub 1, ¿cierto?
Muy bien, entonces observan que aquí tenemos un triángulo notable en realidad, me parece, ¿no? Entonces, R es 1, aquí alguien me puede decir cuánto es que vale. A ver, Jesús nos dice 1. ¿Sí? ¿De acuerdo con Jesús? ¿Todos de acuerdo con Jesús? ¿Vale 1 metro? Sí, Correcto, muy bien, 1 metro. Entonces ponemos acá 1 metro. Listo. Ujú. Entonces ya tenemos eso. Ahora, como la carga, ¿sí? Como la carga es negativa, entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Debería yo de graficar un campo entrante o un campo saliente? Si la carga fuente es negativa. Entrante, como lo dice Matías y Franco, efectivamente, ¿sí? Entrando hacia la carga fuente. Entonces, yo debo de graficar un vector así, ¿sí? Este sería el vector E sub 1. Ajá, así sería. Entonces, vamos encontrando el valor de ese vector, ¿sí? Mediante nuestra fórmula, ¿no? Entonces, hace un rato habíamos visto, ¿no? Que de manera general, para una partícula cargada, el valor del campo era la constante de proporcionalidad, el valor de la carga sobre la distancia elevado al cuadrado, ¿sí? Esta fórmula es la que tenemos que aplicar. Entonces, en el caso particular de la carga 1, E1 sería 9 por 10 a la 9, si consideramos que el medio circundante es el vacío o el aire, por, ahora ponemos el valor absoluto y aquí sería menos 4. Ahora, nano, ¿se acuerdan a qué equivale nano? 10 a la cuánto era, nano, a la menos 9, ¿no? Como lo dice Matías, Eduardo y Dayana. A la menos 9, efectivamente. Entonces ponemos por 10 a la menos 9. Y a eso lo dividimos entre la distancia, que en este caso es 1, bueno, elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí nos estaría saliendo 36, ¿no? ¿Sí? 36. Simplemente sería 36. Entonces, ponemos acá 36 newtons por coulomb, ¿no? Eso vendría a ser el valor del campo eléctrico debido a la primera carga fuente. Ahí está. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es algo similar, pero para la otra carga, la carga Q sub 2, ¿sí? Entonces, volvemos aquí a trazar un segmento que une el punto de análisis con la carga fuente. Aquí lo estoy poniendo de verde. Ahí está. Esto sería el segmento. Y ahora, como verán, la carga fuente es una carga positiva. Entonces, el campo que debo de graficar es un campo entrante o saliente. Díganlo ustedes. Saliente, ¿no? Como lo dice Álvaro, y Dayana también y Matías. Sería saliendo de la carga fuente. Entonces, yo grafico un vector así. Esto sería el vector E sub 2. Ahí está, ¿sí? Entonces, encontremos pues el valor de ese vector. Entonces pongo acá, E sub 2 sería, otra vez, la constante que voy a usar es 9 por 10 a la 9. En este caso, la carga es 6 nanocoulombs, o sea, 6 por 10 a la menos 9. Y en esta ocasión, la distancia de separación que debo de considerar, o sea, el R sub 2, ¿cuánto sería? Según nuestro gráfico, sería 0.6, efectivamente, así es como lo dice Dayana, 0.6 metros, así es. Entonces, pongo acá 0.6 metros, ¿no? Entonces, eso lo voy a utilizar en mi cálculo. Y aquí sería 0.6 al cuadrado. Muy bien. Entonces, pasando a nuestra calculadora, ¿no? Tendríamos, ¿no? 9 por 6
Ujú. Entre 0.6 al cuadrado. 150, así les salió a todos. A ver, me dicen ustedes. Aquí, a ver, Matías le salió 15.000. 150, ya, 150, correcto, 150. Listo. Entonces ponemos eso, 150 newtons por coulomb. Ahí está, ¿no? Ese sería el valor del campo eléctrico 2. Muy bien. Entonces, ahora sí, como ya tenemos los valores de los campos, ¿sí? Podríamos usar la descomposición vectorial para hallar, ¿no? El vector campo eléctrico, ¿no? Entonces, de aquí, por ejemplo, ¿sí? Como tenemos un triángulo notable, ¿no? Podríamos usar este ángulo, ¿no? Que como verán, ¿sí? Como verán en este caso, esto es 53 grados, ¿cierto? ¿Sí? Esto de acá sería 0.8, ¿no? Que es el cateto más grande, por eso es que le ponemos el 53, ¿no? Y este cateto, el más pequeño, 0.6, bueno, aquí tendría que ser el de 37. Ya está. Entonces, si dibujamos esto, ¿no? Un plano cartesiano, ¿no? Podríamos poner aquí nuestro plano y tener por acá a nuestros vectores. Ahí está. Nuestros vectores E1, que vale 36, y E2, que vale 150. Ahí está. Ujú. Y utilizando este ángulo, que es de 53, puedo encontrar las componentes, ¿cierto? Entonces pongo por acá la componente horizontal, ahí está, y la componente vertical. Muy bien. Entonces, esta componente, la horizontal, vendría a ser 36 coseno de 53 y la vertical sería 36 por el seno de 53. Muy bien. Entonces, la componente X de la resultante vendría a ser, ¿no? 36 coseno de 53 menos 150. A ver, ¿alguno me ayuda? ¿Cuánto es que sale esa componente? A ver, sería aquí 36 por coseno de 53 menos 150. A mí me sale menos 128.3. A ver, ¿coincidimos? Ahí está, a Dayana también le sale así, a Franco también, correcto. Entonces lo apuntamos. Listo. Entonces ponemos por aquí, ¿sí? Ponemos menos 128.33 newtons por coulomb. Ya está. Y para la componente Y de nuestro campo, bueno, solamente hay una, ¿no? Que es 36 por el seno de 53. ¿Sí? A ver cuánto sale eso. A ver, ponemos por aquí nuestra calculadora. 36 por el seno de 53, que nos sale 28.75, ¿de acuerdo? A ver, 28.75, efectivamente. A Matías y a Dayana también les sale igual. Entonces ponemos eso, 28.75. Lo anotamos por aquí. 28.75 newtons por coulomb. Entonces ya tenemos las dos componentes, ¿no? La componente horizontal del campo y la componente vertical. Entonces, como verán, ¿sí? Como verán, si trasladamos esto a un plano cartesiano, ¿sí? X, Y, la componente horizontal la tendríamos que graficar, ¿sí? Así, como un vector hacia la izquierda,
cuyo valor es de 128.33. Y la otra componente sería un vector vertical hacia arriba, así. Entonces, quiere decir que nuestro vector campo eléctrico tendría que ser un vector así. Ahorita lo estoy dibujando de color negro. Ese sería nuestro campo eléctrico resultante E. Entonces, ¿observan en qué cuadrante está cayendo el campo eléctrico? ¿Me dicen en qué cuadrante cae? En el segundo cuadrante, efectivamente. Entonces, si nos están hablando de dirección, ¿sí? Recuerden, un vector en el plano, ¿sí? Un vector en el plano utiliza un ángulo para expresar la dirección, ¿no? Entonces, ese ángulo que yo debería de encontrar necesariamente tiene que ser un ángulo del segundo cuadrante, ¿no? Este ángulo podría ser el ángulo teta. Si queremos el módulo, bueno, simplemente lo que hago es utilizar el teorema de Pitágoras y de esa manera yo llevo al módulo del vector. A ver, ayúdenme con ese módulo. ¿Sí? Quedaría aquí, ¿no? Raíz cuadrada. Aquí sería, bueno, 128.33 al cuadrado. Y a eso le tengo que sumar 28.75 al cuadrado. A ver, ¿alguno me ayuda con ese cálculo? ¿Cuánto estaría quedando el valor de E? Por ahí lo han hecho. Ah, ya salió. 131.51, dice Matías, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, anotemos eso. 131.51. 131.51 newtons por coulomb. Ajá. Y en relación al ángulo, bueno, podría usar acá la trigonometría. Me puedo apoyar de este ángulo que le llamo el ángulo alfa, que es un ángulo del primer cuadrante. Y me estaría quedando, ¿no? Arco tangente. ¿Sí? El cateto opuesto que vendría a ser 28.75. Y el adyacente que sería 128.33, ¿no? Si hago esto, el ángulo alfa, que sería un ángulo del primer cuadrante, me estaría saliendo, ¿no? A ver, arco tangente, pongo 28.75, perdón, 75 entre 128.33 y me quedaría 12.62. Bueno, 63, redondeando. Y a esto yo le tendría que restar los 180 grados para encontrar justamente el ángulo teta, ¿no? Entonces ponemos 180 menos nuestra respuesta anterior y nos queda más o menos 167.37. Lo anotamos por acá. A ver, lo anotamos por aquí. A ver, nos había salido antes 12.63. Entonces, el ángulo teta vendría a ser 167.37, ¿no? Grados sexagesimales. ¿Así les salió a todos? A ver, vamos a ver el chat. Perdón, a ver, aquí Eduardo nos dice, profesor, ¿no es Y entre X? Claro, es Y entre X. Lo que sucede es que para llegar al ángulo teta, yo lo que he hecho es usar el ángulo alfa. Y el ángulo alfa es un ángulo del primer cuadrante. Y el que está opuesto a alfa es precisamente 28.75. ¿Sí? Y el que es adyacente a alfa es 128.33. ¿Sí? Entonces estoy trabajando primero con el ángulo del primer cuadrante y luego paso al segundo cuadrante simplemente restando 180 menos alfa. ¿Sí? Eso es lo que he hecho. ¿Entiende? Por ejemplo, aquí Albert nos dice, profe, cuando le resto a 180 o a 360, ¿por qué lo resto? Ya, lo que sucede es que todo esto, a ver, voy a graficarlo por acá, a un costado. A ver, si ustedes tienen algo así, ¿sí? Si
Si ustedes quieren encontrar todo este ángulo es de 180 grados, ¿no? Entonces, imagínense pues que ustedes tienen un segmento, este segmento de color rojo, ¿sí? Que está dividiendo ese ángulo, ¿no? En un ángulo, digamos, pequeño, agudo, que le llamo alfa, y un ángulo obtuso, que le llamo beta. Entonces, como verán de la figura, alfa más beta es 180 grados, ¿cierto? Pero a mí lo que me interesa es el obtuso, beta, o sea, del segundo cuadrante. Por eso aquí pongo 180 menos alfa. Hace un rato, pues, ¿no? O sea, primero encontré el alfa, el ángulo agudo, y luego hice la resta para encontrar el ángulo del segundo cuadrante. ¿Sí se entiende? Sí, ahí ya, muy bien. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿hay alguna otra consulta que me quieran hacer en relación a este ejercicio? Ya tenemos el módulo, tenemos la dirección del vector, y eso es pues lo que me estaba pidiendo este problema, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues muchachos. A ver, por ejemplo, Iván nos dice, profe, o sea, siempre vamos a necesitar el ángulo obtuso. En este caso sí, porque como tú habrás podido notar, el campo eléctrico nos ha salido en el segundo cuadrante. O sea, todo depende de en qué cuadrante cae el vector, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nos ha caído en el segundo cuadrante, pero pudo haber caído en el tercero, pudo haber caído en el cuarto cuadrante. ¿Cómo lo determinas? Dependiendo de las componentes. Si ambas componentes, X y Y, son positivas, el vector cae en el primer cuadrante. Si la componente X es negativa, pero la componente Y es positiva, como es en el ejercicio de ahora, cae en el segundo cuadrante. Pero si ambas componentes, la X y la Y, son negativas, el vector tiene que caerte en el tercer cuadrante. Pero si la componente X es positiva, pero la componente Y es negativa, ahora el vector te cae en el cuarto cuadrante. Por eso yo les sugiero dibujar siempre, ¿sí? Dibujen a los vectores para que sepan en qué cuadrante cae el vector. Entonces, dependiendo de eso es que tú vas a buscar el ángulo. ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente, ¿sí? Antes de que nos boten del Zoom, ¿sí? Porque ya se nos fue la hora. Aquí los pongo a un costado. Vamos a ver. Imagínense, ¿sí? Imagínense que el vector hubiese caído así. Como verán, aquí tienen la componente X, que es negativa, y la componente Y, que también es negativa, ¿cierto? Si tú pasas eso a tu calculadora, ¿sí? Si tú hallas un arco tangente, entonces vas a poner arriba en el numerador y abajo en el denominador números positivos, pero perdón, negativos. Si pones negativo entre negativo, ¿qué obtienes? Negativo entre negativo. Si divides negativo entre negativo. Un número negativo entre otro número negativo, ¿qué sería? Positivo. Positivo, efectivamente. Entonces, si tú pones el arco tangente de la división de dos números negativos, al final te va a quedar una respuesta como un ángulo del primer cuadrante, y eso sería equivocado, pues, ¿sí? Porque como verás, el ángulo que estás buscando es uno del tercer cuadrante, ¿sí? Entonces, lo que obtendrías en tu calculadora sería este ángulo, fíjate, ven, este que estoy ahorita poniendo teta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer para obtener el verdadero ángulo? Porque el verdadero ángulo sería uno así, mira, ve, uno que voy a poner ahorita de color negro. Sería todo esto, sería el verdadero ángulo. ¿Qué tendrías que hacer además para encontrar el verdadero ángulo? O le restas 270 grados, claro, sería 270 grados menos teta, o en todo caso le sumas 180, como lo dice Franco. ¿Sí? De esa forma llegarías al ángulo del tercer cuadrante, efectivamente. Ajá, eso sería. Bueno, pues muchachos, sí, creo que ahora sí nos quedamos acá. Les agradezco por su participación.
Ah, ya, muy bien, Dayana, gracias. Y no se olviden que les estoy dejando los cuestionarios, respóndanlos, ¿sí? Y la próxima clase con ustedes tengo mañana también, ¿sí? Analizamos qué tal están, a ver cuáles son sus partes fuertes, sus partes débiles y ahí aclaramos alguna duda que tengan, ¿sí? Bueno, pues muchachos, muchas gracias. Ah, no se olviden de responder también el foro que les he propuesto, ¿sí? En información general para ver si están de acuerdo o no con el día y la hora de recuperación de clase. Ustedes me dicen, ¿sí? No se olviden, por favor. Muy bien, muchachos. Nos vemos, pues. Nos vemos. Gracias.